Buenos días. Hola María José, pues de nueva cuenta estamos en este video donde se explicará el tema correspondiente a esta semana, el cual es didáctica de la escuela inclusiva. Vamos a continuar con la asignatura de didácticas diversas y este tema, al igual que los anteriores, créame que está interesante, creativo y que nos va a hacer reflexionar mucho, sobre todo en esta carrera que estamos llevando, que es la licenciatura en educación, y que estamos adquiriendo un compromiso moral ante la sociedad, ante los niños, ante los jóvenes, de ser el guía, el que les apoye, el que los acompañe en ese proceso de aprendizaje para la vida. Bien, pues vamos a dar inicio a este tema, didáctica de la escuela inclusiva. Vamos a empezar con esta introducción y esta pregunta detonadora que a mí me llamó mucho la atención, no sé, usted vaya reflexionando por favor. Dice, ¿es posible una escuela donde nadie se sienta excluido? ¿Usted qué piensa? ¿Cree que pueda existir en algún momento alguna institución educativa donde todos los alumnos, todas las personas jóvenes sean aceptados independientemente de cuál sea su situación física, intelectual, emocional, lingüística, psicológica, religiosa, económica, entre otros? ¿Usted cree que existirá en algún momento o llegue a existir en algún momento esa escuela, ese tipo de escuela? Y más aún, que se incluya en ese tipo de escuela a estudiantes, a jóvenes con discapacidades graves. Se suele hablar y se ha escuchado en otras materias, en la televisión, en la radio, en los libros, hablar de educación inclusiva. Se ha escuchado hablar de integración escolar y también ha escuchado hablar de educación especial, ¿cierto? Tal parece que sea lo mismo, pero no es así, que eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Educación inclusiva, ¿sí? Integración escolar y educación especial, ¿sí? Hemos escuchado hablar de niños y niñas con necesidades especiales educativas. Hemos escuchado hablar también de hay que adaptar las planeaciones, hay que hacer adaptaciones curriculares para cuando llega un niño a una institución escolar, hay que hacer una adaptación. ¿Sí he escuchado hablar en las escuelas? Ahora que usted está trabajando, llega algún niño con alguna situación especial y entonces se le pide al profesor, ¿sí? O al pedagógico que realice una adaptación curricular especial para ese niño, para esa niña o para ese grupo de niños. Todo eso se ha venido hablando, ¿sí? Mientras que el profesor o los profesores siguen hablando de educación especial e integración, ¿sí? De hecho, hay asignaturas que se llaman así, la asignatura de educación especial, o integrar a los estudiantes, ¿sí? Y mientras sigamos hablando de integración, educación especial, adaptaciones curriculares, necesidades educativas, educación especial y demás, pues todos esos conceptos hacen que en lugar de darse realmente una educación inclusiva, una educación que incluya, pues se vaya segregando más precisamente esta práctica educativa. Es decir, se vaya dividiendo y se escucha hablar de alumnos normales, alumnos anormales, alumnos con capacidades, alumnos discapacitados, ¿sí? Como que no nos ponemos de acuerdo
en el concepto y en lo que conlleva ese concepto. ¿Sí? O trabajamos para la educación inclusiva, o trabajamos para la integración escolar, o trabajamos en educación especial, o trabajamos en adaptaciones curriculares. ¿Qué vamos a hacer? No nos ponemos de acuerdo. Profesores, política educativa, ¿sí? Instituciones escolares, etcétera. Bien, la educación inclusiva es un proceso para aprender a vivir con las diferencias humanas. ¿Sí? Es un concepto que en lo particular me llama mucho la atención, no sé a usted, pero la educación inclusiva debe ser ese proceso precisamente que nos enseña a vivir con diferencias humanas. ¿Sí? Es un proceso de humanización. Y si estamos hablando de ser humanos, pues eso supone respeto, participación y convivencia. Ahora, hablar de la didáctica de una escuela inclusiva es estar dispuesto, fíjese bien, a cambiar nuestras prácticas pedagógicas, es decir, a que cambie de actitud, de mentalidad del profesor en un salón de clases, a que cambie su mentalidad, a que cambie los sistemas de enseñanza, es decir, las técnicas, la metodología, la didáctica, la forma de enseñar, a que se cambie ese currículum. El currículum es todo aquello, el plan de estudios, los objetivos, los contenidos, las técnicas, a que se cambie la organización escolar desde el área administrativa y los sistemas de evaluación. Fíjese lo que incluye la educación inclusiva. Es estar dispuesto a aprender y a vivir con las diferencias humanas. Necesitamos una didáctica donde los niños aprendan a ser personas democráticas, libres, cultas y respetuosas con la diversidad, es decir, con todo aquello que nos rodea, seres vivos. ¿Sí? Tenemos que ser respetuosos de todo aquello. Y estamos en la introducción. Por eso la pregunta en la parte inicial, ¿es posible una escuela donde nadie se siente excluido? Buen punto, ¿no? Piénsele. Vamos a hablar de humanización, democracia y educación. ¿Sí? Hablar de humanización, pues es hablar del ser humano. Sin embargo, la vida, la historia, ha tenido cambios. Y como lo vemos acá, cambios científicos, sociales, políticos, económicos. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que la economía la ha hecho el hombre el centro del mundo, el centro de todo. La economía es la que mueve todo, incluso la mente del ser humano. ¿Sí? Qué triste, porque la economía, lejos de ser un área que beneficie a la humanidad, al ser humano, ha servido para todo lo contrario, para que el mismo hombre domine al hombre. El mundo está enfermo, exactamente, nos los estamos acabando en lo ecológico, el medio ambiente, no lo cuidamos, no nos importa y no estamos enseñando a nuestros estudiantes o a los que somos padres, a nuestros hijos, a nuestra familia, a valorar lo que tenemos. Hablando del medio ambiente. Relaciones humanas. ¿Cuáles relaciones humanas? No hay comunicación. Padres e hijos, maestros, estudiantes, gobierno, sociedad. Pero eso sí, tenemos violencia, inseguridad. ¿Sí?
¿sí? Los hijos se van de sus hogares, los estudiantes no ponen atención en clase, no entienden al profesor su discurso, el profesor no entiende al estudiante, el gobierno no entiende la sociedad. ¿Cuáles relaciones humanas? ¿Sí? El mundo se está enfermando cada día más. ¿Por falta de qué? De este valor, que es el amor. Y el amor es respeto, el amor es tolerancia, ¿sí? Los seres humanos finalmente somos de la misma especie, venimos del mismo lugar, tenemos una dignidad y esa dignidad cada uno de nosotros la tenemos. ¿Por qué pisarla? ¿Por qué sabotearla? ¿Por qué agredir la dignidad de un humano? Y es un humano a otro ser humano. ¿Por qué pasar por alto sus derechos? Ideología, cultura y diversidad. Tenemos que construir una nueva cultura que conozca, que comprenda, que respete y valore a cada ser humano como es, ya que lo más hermoso en él es la diversidad. Una nueva cultura. Una nueva cultura. La ideología es la actitud que se tiene ante la vida, de creer en el ser humano, como ser humano, y en el respeto de este ser humano a los otros seres humanos. ¿Qué es la ideología? Es finalmente lo que tú pienses de los seres humanos. Es la actitud que tengas ante la vida. ¿Sí? ¿Qué actitud tienes ante la vida? ¿Qué actitud tienen los estudiantes ante la vida? Ante todo lo que nos rodea, ante todo lo que observamos, ante todo lo que escuchamos. ¿Qué actitud? Esa es tu ideología. Tenemos que construir una nueva cultura. Eso es lo ideal. Una cultura que aprenda a respetar, que comprenda, que valore, que nos valoremos entre todos. Somos seres humanos, hechos del mismo material. ¿Por qué? ¿Por qué no respetarnos? ¿Por qué no cuidarnos? ¿Por qué no hablarnos con respeto? ¿Por qué no tolerar al que está enfrente de mí? ¿Por qué no tolerarse entre estudiantes? Su forma de pensar, su forma de ser, su forma de vestir, su forma de peinarse, su forma de amar. ¿Por qué? La ideología es fruto finalmente de tus pensamientos, del discurso, es decir, de lo que tú hablas, de lo que tú sientes y lo expresas, de tus sentimientos. Finalmente, de cómo actúas ante la sociedad. ¿Sí? Cuando somos pequeños, nuestros padres son los que propician en nosotros los valores, los hábitos, las actitudes. Ellos son nuestros primeros maestros. Posteriormente vamos a la escuela, a la sociedad, los amigos, los maestros, los familiares, etc. A donde quiera que vayamos, finalmente son parte de nuestra formación. Y conforme vamos creciendo, nos vamos formando una idea de la vida, del ser humano, de las personas, del mundo. Esa es tu ideología. ¿Cuál es tu ideología? Para ti, ¿qué es el mundo? Para ti, ¿qué es la vida? ¿Cuál es el fin del ser humano en este mundo, en esta vida? Porque estar en este mundo es como venir de vacaciones. Y sabedores de que cuando vamos a vacacionar, pues nos vamos a divertir, a disfrutar, a reír, a ser felices. Pues así deberíamos de estar en este mundo, como unas vacaciones.
Unas vacaciones de 30, 40, 50, 60, 70, 100 años, tal vez. ¿Por qué no ser felices? ¿Por qué no amarnos? ¿Por qué no querernos? ¿Por qué no cuidarnos? ¿Por qué no disfrutar de todo lo que tenemos a nuestro alrededor? Que esa sea nuestra ideología, la felicidad, el respeto y la tolerancia para con todos. Cultura. Finalmente, la cultura es un puñado de pensamientos, de ideologías, de lo que tú pienses, de cómo te criaron, cómo creciste. Y todo eso, al final del día, pues es una herencia finalmente, quizá no biológica, ¿verdad? Pero todo lo que somos cuando somos padres, ¿sabes qué? Lo transmitimos a nuestros hijos. Tradiciones, costumbres, todo ello. Finalmente dices, pues es que así me criaron mis papás. Esa es una cultura. Y todos salimos a una sociedad y actuamos de esa manera. ¿Sí? Es un cúmulo de influencias que a modo de herencia son transmitidas de generación en generación. Es la elaboración y reelaboración de la misma. Así es. Cada uno de nosotros formamos parte de la cultura que tenemos en México. Vamos a hablar de México. Cada uno de nosotros pone un granito de arena para tener lo que tenemos, para lo que somos hoy México. ¿Sí? Y lo que tenemos y lo que vemos en la televisión es fruto de todo lo que padres de familia, maestros, sociedad, política y todo hemos enseñado, hemos mostrado a los niños que ahora son hombres y que ahora son los que andan en la calle. ¿Sí? Esa es la cultura que nos hemos forjado nosotros mismos. ¿De qué nos quejamos entonces? Lo que afecta a la cultura afecta a la educación. Si no transformamos nuestra cultura, difícilmente vamos a poder cambiar la educación. Necesitamos una nueva cultura de la diversidad, donde el cambio cultural signifique un cambio de perspectiva y de enfoque, una instauración de cultura y no de la segregación ni de la discriminación. Necesitamos una didáctica de la escuela inclusiva. ¿Sí? Si cambiamos todos nuestra ideología sobre la vida, sobre el mundo, sobre los seres humanos, tendremos una nueva cultura. Y hablar de diversidad es hablar de todo lo que nos rodea, es respetar y cuidar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y cuando digo todo, es todo. Seres vivos, objetos y todo lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia se ha forjado en la cultura popular un concepto de lo diferente como algo negativo, como una desgracia. De este modo se ha ido construyendo una cultura de lo diferente como algo anormal o subhumano. Si no cambiamos de entrada la cultura, nuestra ideología, nuestra forma de pensar y de ser, vamos a seguir discriminando. Necesitamos una escuela que incluya a todos. ¿Sí? Porque ya lo dice, a lo largo de la historia se ha tenido la idea y no me va a dejar mentir y puede preguntar. Hace años atrás, aquel niño que era zurdo era mal visto. Aquel niño con alguna malformación mal visto. Lo ocultaban, se avergonzaban, hasta maligno lo denotaban.
Por eso dice, la historia ha forjado en la cultura popular un concepto diferente como algo negativo. ¿Sí? Aquel niño que tiene algo diferente, le pronostica no va a poder, se va a morir, no va a aprender, no va a ser nadie en la vida. ¿Sí? Se le denota como algo negativo aquello diferente que tiene. ¿Sí? Como anormal se le ha llamado. Son personas anormales, se les llama personas discapacitadas, es decir, que no tienen la capacidad. Esa es nuestra cultura, esa es nuestra ideología, que ellos no van a aprender, que ellos no van a poder, ¿sí? Así pensamos, así. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle para una escuela que incluya a todos, una escuela inclusiva? Democracia y derechos humanos. La democracia debe garantizar los valores de libertad y de igualdad a toda la ciudadanía. ¿Sí? Es un modo de hacer cultura. Claro. Sí. Al garantizar estos valores de libertad y de igualdad, si respetáramos estos dos valores tan importantes, tendríamos otro país, otra forma de vida, otra forma de ser. Si todos fuéramos iguales, nos respetáramos. Porque al final somos seres de la misma especie. Los derechos humanos hacen referencia a la dignidad. ¿Qué es la dignidad? Libertad e igualdad. Tú eres libre de elegir y de tomar tus propias decisiones. Tienes igual de derechos que todos. Eres tú el que decides. Nadie puede obligarte a hacer algo que no quieres. Nadie. Valores de la democracia. La dignidad es expresar nuestra capacidad de elegir, de construir conceptos generales, es decir, tú puedes construir tu propio concepto acerca de tal o cual cosa. Tú puedes razonar, de comunicarte, de dialogar, de ser un ser moral, capaz de autodeterminarse. Esa es la dignidad, que seas libre de elegir. Tienes ese derecho, porque la democracia, nosotros en un país democrático te lo da. Eres libre de. Y tienes igual de derechos que todos. Todos tenemos esos dos valores que la democracia como país nos brinda. Y la educación en sus artículos lo menciona. Por eso la democracia exige confiar en sus valores de libertad y de igualdad. El futuro de la paz mundial depende de un ciudadano democrático y libre, pero eso solo se puede conseguir si se cambian los referentes de la escuela actual. Hablar de todos estos conceptos desde la introducción, todo esto primero tiene que propiciarse en casa. Si en casa los padres de familia no enseñan a sus hijos estos valores de libertad, de igualdad, de respeto, de dignidad, ¿sí? Difícilmente vamos a poder trabajar en la escuela, una escuela inclusiva. Si un niño aprende a respetar y a tolerar y a escuchar, cuando llegue a la escuela y le toque trabajar con una persona diferente, lejos de ver lo negativo y de pensar que no va a poder trabajar con él, va a aprovechar las habilidades que tiene el de enfrente. Va a poder aprovechar todo lo que el de enfrente le va a poder enseñar.
pero eso tiene que venir de casa. Ética y escuela inclusiva. La economía debe tener una meta situada más allá del beneficio monetario. Su objetivo es de crear una buena sociedad. ¿Sí? Lo decíamos en la introducción. Los grandes hombres y que manejan el mundo han hecho que la economía sea el centro de todo en el mundo, que es el que le da movimiento al mundo. Que está bien, pero si la economía fuera considerada para mejorar nuestra sociedad, para mejorar el mundo, ¿sí? Para que ya no hubiera hambruna, pobreza, etcétera, tendríamos una sociedad completamente diferente. No se puede entender que en un centro educativo los alumnos reciban clases de ética y al mismo tiempo estén conviviendo con situaciones de falta de respeto entre los estudiantes por el hecho de ser de diferente cultura, etnia o religión o por tener determinada desventaja. ¿Sí? Todos los niveles educativos llevan una materia de ética, es decir, valores, respeto. Mientras que los profesores enseñan estos conceptos, se permite al mismo tiempo que se falten al respeto entre estudiantes, pero no solo entre estudiantes. Lo peor es que entre profesores, entre padres de familia, entre personal administrativo, en la sociedad, en la calle, en el autobús. ¿Dónde quedan esas clases de ética? ¿Dónde quedan esos valores que se escucharon en la escuela? Se borran. Porque allá afuera, en la vida diaria, las cosas son diferentes. Y los alumnos lo dicen. Es que lo que me enseñan en la escuela nada tiene que ver con la vida. Porque es verdad. Hay que aprender a decir no antes de cometer una inmoralidad. Qué difícil, María José. Podríamos hacer una encuesta a alumnos de una secundaria. Preguntarles cuántas veces has dicho no. No al alcohol. No a salir de clases y no entrar. ¿Cuántas veces has dicho no? No, porque quedarías mal con tus amigos, los que llaman amigos. Los valores no se enseñan, se viven, se practican. Y repito, si estos valores que deben ser enseñados en casa, como lo dice aquí este enunciado, los padres de familia no los muestran, no los enseñan, no los practican y los niños no los ven, no los van a aprender, no los van a poner en práctica. En la escuela, si el maestro solo se limita a dar los conceptos, la definición y el dictado de los valores y no los practica, difícilmente los alumnos van a poder ponerlos en práctica o adquirirlos porque no los ven puestos en práctica. Tenemos que abandonar esa cómoda normalidad para derrotar esa cultura inmovilista. ¿Sí? Debemos formar individuos libres mediante la educación. Nunca el conocimiento puede ser entendido y usado como un instrumento de dominación o enajenación. Qué triste es ver que el conocimiento, todo aquello que se ha aprendido, a veces se ha ocupado para hacer el daño, para hacer daño a otra persona.
Y háblese de cualquier cosa, en la abogacía, ¿sí? Los científicos. ¿Quién ha hecho las bombas? Pues los grandes genios científicos. Armas. ¿Cómo es que han formado armas? Pues aquellos genios, aquellos inteligentes, aquellos que se han dedicado a la investigación. Todo ese conocimiento lo han ocupado para hacer el daño de forma negativa. Y todo se contradice. ¿Qué ha pasado con el ser humano para vivir en la barbarie en la que estamos viviendo? Todos los días vemos noticias. El ser humano está acabando con el ser humano, con el medio ambiente, con todo. ¿Por qué? ¿Cómo ha de ser la educación en una sociedad donde se está perdiendo lo más humano del ser humano, como lo es el valor del amor? ¿Qué podemos hacer desde la educación si el ser humano está perdiendo su esencia como ser humano? La didáctica de la escuela inclusiva. Cada sociedad ha dado una respuesta educativa a la diversidad, y eso es cierto. Vamos a ver algunos de ellos a través del tiempo. Algunos pues han olvidado, han abandonado a aquellas personas diferentes. Se les ha considerado como personas inhumanas. Es decir, que no pueden, que no tienen todas sus capacidades, etc. Otros lo han considerado como una perspectiva segregadora. ¿Sí? Un conjunto de personas diferentes que se consideran un problema y peligroso socialmente. Por ello es que los mandan a colegios especiales, escuelas especiales, escuela para aquello más. Ellos no pueden estar en una escuela normal, así se decía, o así se dice todavía. Por eso hay escuelas especiales para ellos. Otro grupo ha pensado en una perspectiva integracionista, es decir, exige a las personas excepcionales que cambien para ser consideradas como personas integradas. ¿Sí? Se les ha pedido a aquellas personas que sean ellos que cambien. Aquellas personas que tienen una capacidad diferente, se les pide a ellos que cambien. Que ellos sean los que se tienen que adaptar a la escuela, a los maestros, a los alumnos. Se tienen que adaptar a los contenidos tal y como están, a los libros tal y como están, a la escuela tal y como está, a los profesores y a los modos de enseñar, a ver cómo le hacen, pero ellos son los que se tienen que adaptar. Otro grupo ha pensado en una perspectiva pluralista, es decir, en contra de las dos corrientes anteriores. Integra materiales para cada cultura y acrecienta el problema en lugar de solucionarlo. Es decir, ¿sí? Integra material y demás. Otro grupo habla de una perspectiva intercultural, es decir, un encuentro de distintas culturas y enriquecimiento unas con otras, con respecto a la diversidad como valor elemental, mestizaje y cultural, un medio de crear una sociedad tolerante, libre, una educación inclusiva. ¿Sí? Fíjense en esta última perspectiva. ¿Sí? Este grupo de personas que piensan que esta perspectiva pues hace el encuentro de distintas culturas, que se enriquezcan unas con otras, que se respete la diversidad como un valor fundamental, que se respete el mestizaje cultural, que sea un medio de crear una sociedad que sea tolerante, libre y solidaria, una educación inclusiva. Esta última perspectiva es la ideal,
es la ideal. Formar en nuestros estudiantes el respeto a lo intercultural. La educación inclusiva tiene que formar parte de una política escolar de igualdad de oportunidades para dos, o mejor dicho, de oportunidades equivalentes. ¿Sí? Si desde el gobierno, si desde la Secretaría de Educación Pública, esta última perspectiva se trabajara, donde el currículo, donde los contenidos, libros y demás sean modificados, sea un currículum para todos, incluyente, que sea incluyente, que incluya a todos y aprender unos de otros, ¿sí? Aprender unos de otros. La nueva ética escolar supone pasar de aceptar la diferencia a aprender de ella. ¿Qué diferencia, no? Aprender de ella. No hacerlos a un lado, no mandarlos a una escuela especial. ¿Por qué no aprender de ellos? ¿Por qué no aprender de sus habilidades? ¿Por qué no aprender de su forma de aprender? Vamos a aprender a aprender. Pasamos a las barreras y la primera de ellas es las barreras políticas. Las contradicciones que existen en las leyes respecto a la educación de las personas y culturas diferentes. Fíjense, la UNESCO habla de una educación para todos. Y los países permiten colegios de educación especial. Contradicción, ¿no? Hay leyes que hablan de necesidad de trabajo cooperativo y solidario entre los profesores. Y otras apoyan sacar a los niños fuera del aula. Entonces, es común hablar de escuela inclusiva cuando en realidad se están haciendo prácticas de integración. Se ha hablado mucho de escuela inclusiva, hay libros de escuela inclusiva, pero en la vida real no se lleva. Solo se integran los niños, solo se integran los jóvenes. ¿Sí? Pero realmente no hay respeto, no hay democracia, no hay libertad, no hay una escuela inclusiva. ¿Cuáles son esas barreras culturales? Hay dos tipos de alumnos diferentes. Los comunes y los especiales. Así se cree. Y en la creencia de que hay alumnos normales y discapacitados. Entonces se busca una clasificación diagnóstica. ¿Sí? En las escuelas los canalizan a un psicólogo, les aplican exámenes, test, citan a los padres de familia, etcétera, etcétera, para diagnosticar si el niño o el alumno o la alumna es normal o necesita atención especial. Hay que romper la cultura de la desconfianza en las competencias cognitivas y culturales de las personas diferentes y vivir en la cultura de la confianza. ¿Sí? ¿Cómo sabes que esa clasificación diagnóstica, cómo sabes que ese examen realmente te va a dar un resultado de que si un niño es normal o especial? Lo que pasa es que desconfiamos de esos niños, de esos jóvenes, de sus competencias. ¿Por qué no confiar en esas competencias que tienen ellos, en esas habilidades, en esos conocimientos y aprender de ellos? ¿Por qué no darles un voto de confianza? ¿Por qué excluirlos? ¿Por qué enviarlos afuera de la escuela? Tradicionalmente, el diagnóstico se ha considerado como una vara para medir. De esta manera se etiquetan a las personas enfermas, retrasados,
subnormales, deficientes. Tal parece que no son diagnósticos, sino un castigo. Un examen que diga, ¿sí?, que ese alumno está en uno de estos 4 rasgos. El diagnóstico es una herramienta muy importante para conocer y comprender a las personas. Es un instrumento en manos de los educadores para que estos cambien sus sistemas de evaluación. La exclusión en el campo específico de la educación especial se produce cuando la escuela establece que este niño o aquella niña no puede estar en esta clase porque tiene dificultades para comprender o son incapaces de aprender los contenidos culturales que se están impartiendo. ¿Sí? La exclusión en el campo de la educación especial se produce cuando la escuela establece que aquel niño o niña pues no puede estar en esta escuela. Y entonces lo envían a centros especiales con médicos, psicólogos, personas que se dedican a atenderlos. ¿Dónde está la inclusión? Pero sí se practica la exclusión. Barreras didácticas. Las personas diferentes no necesitan una educación reparadora, sino que necesitan realmente una educación de calidad y la deben llevar a cabo en compañía de los demás niños y niñas. Estos niños diferentes o estas personas diferentes tienen derecho a estar con todos los demás y aprender. Darles la oportunidad de estar con niños, con niñas, platicar, jugar, aprender unos de otros para construir modelos de convivencia y aprendizaje. El aula debe ser un espacio cultural y público, donde los niños y los profesores entrelacemos un conjunto de interacciones y se convierta realmente en una comunidad de convivencia y de aprendizaje. Maestros, estudiantes, padres de familia, personal. Los niños deben tener oportunidad de intercambiar sus experiencias personales mediante el diálogo, dando sus puntos de vista, ser escuchados, realizando actividades de manera cooperativa y solidaria, con normas de convivencia democrática, buscando el entendimiento. Escuelas democráticas. Según Vygotsky, que da esta idea de aprendizaje y contexto, no solo el alumnado es el que aprende en la escuela, también los profesores aprendemos. La educación es una continuación del diálogo entre niños y adultos. De esta manera se construye el mundo. Aprender en un contexto. Vamos a cambiar esos contenidos, ese currículum que está basado en áreas, en asignaturas y el libro de texto, para pasarlo a un currículum basado en situaciones problemáticas, es decir, una forma diferente de trabajar. Y una forma diferente en esta propuesta es la de proyectos. Una situación, un problema que plantearle al grupo escolar. Método por proyectos. En este método por proyectos, los alumnos, incluyéndolos todos, ¿sí?, por así llamar algunas ventajas y beneficios de este método. El conocimiento será un proceso de construcción y reconstrucción para cada estudiante.
porque se va a dar un conocimiento en ese método, en ese planteamiento del problema. En ese problema que el maestro les va a plantear, van a aprender porque van a buscar, van a investigar, ¿sí? Van a colaborar. Se les va a propiciar la curiosidad. Va a detonar conocimientos previos de otras materias, de otros semestres, de otros años, de su vida diaria, de su hogar, de la sociedad, de la televisión, de todo lo que ven. Van a dar sus puntos de vista. Ellos mismos van a establecer estrategias, van a establecer procedimientos, ¿sí? Van a llevar a cabo un montaje, van a pensar, van a hacer. Todo esto son los beneficios del método por proyectos. Si se trabaja en salón, va a propiciar el diálogo. Van a descubrir lo que sabían al principio de esta problemática que se les planteó. Al final van a saber ahora qué es lo que saben y qué es lo que les faltó, qué es lo que no saben. ¿Cómo van a seguir aprendiendo? ¿Sí? El plan surge de una situación problemática de la vida. Se desarrollan como personas, respetando el otro en sus pensamientos y en sus intereses. Todo esto son beneficios que les deja a los estudiantes si trabajamos por proyectos. Todo esto se propicia en estas problemáticas. Hagámoslo. Se necesita un currículum centrado en necesidades personales y contextuales del alumno. Es decir, se necesitan contenidos, ¿sí? Pero contextuados al alumno, a sus intereses personales, que les permitan construir mecanismos, estrategias que les sirvan pues para resolver situaciones de la vida diaria. Y no centrados nada más en contenidos, ¿sí?, que vienen establecidos, sino trabajar cosas que a ellos les interese, que lo van a ocupar en la vida diaria. Eso es lo que quieren. ¿Sí? Otro aspecto es cómo trabajar en aula. El docente siempre va a ser el primer apoyo del alumno, siempre. Pero también, ¿sí?, trabajar con los alumnos estas 4 áreas. Su zona de pensar. Cuando tú planteas una problemática, una situación, ¿sí?, didáctica, una simulación, el alumno empieza a pensar, empieza a tratar de darle solución o cómo podría solucionar esa tarea que se les indicó. La zona de comunicación, ¿sí?, el diálogo, el lenguaje que van a utilizar para trabajar, para dar solución a esa problemática, a ese proyecto que se les encomendó. La zona de amor, es decir, los valores que van a trabajar en ese proyecto. En el momento de desarrollar el proyecto, la zona de movimiento, qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, a dónde van a ir, cómo lo van a traer, cómo lo van a investigar, etcétera. Y se trabajan estos 3 momentos de análisis, que son 3, el inicio, el desarrollo y el cierre. ¿Sí? Un planteamiento inicial, que es donde piensan, que es donde plantean, que es donde sugieren, que es donde hablan, que es donde se comunican, que es lo que plantean, reúnen, hacen listas, se juntan, dialogan, debaten. Y el plan de acción. Ya que tienen todo, actúan, hacen, desarrollan. Y finalmente hacen un cierre. Por último, vamos a hablar de los profesores. ¿Qué se necesita del profesor? Pues el profesor debe crear ambientes para despertar intereses en los estudiantes. Debe ser un docente cualificado. No estoy hablando de calificado, cualificado, con ciertas cualidades.
Debe hacer un diagnóstico de cuál es la situación de sus alumnos en el salón de clases, quiénes son, cuántos son, ¿sí? Conocerlos. ¿Cuál es el ritmo del aula? Es decir, ¿cuál es el promedio? ¿De dónde vienen? ¿Cómo vienen? ¿Qué conocimientos tienen? Conocer modos de aprendizaje de cada estudiante. Conocerlos a todos y cada uno de ellos. Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente requiere de una serie de competencias, ¿sí? Que sepa organizar y dar vida al centro escolar. Que sea un docente con juicio moral, ¿sí? Que sea un docente donde se comprometa con la enseñanza, porque es una responsabilidad moral. Que desarrolle los valores del respeto y diferencia y solidaridad. Con esto hacemos una reflexión de todo lo que conlleva propiciar tener una escuela inclusiva, una escuela donde incluya a todos, sin discriminar, sin segregar. Tenemos un trabajo arduo, María José, y trabajar en valores es lo primero que tenemos que hacer, cambiar nuestra ideología. No vamos a cambiar el mundo, María José, pero sí vamos a cambiar usted, yo y los alumnos que tenga yo en ese momento. 5 alumnos, 10 alumnos, 50 alumnos, donde estemos, donde esté usted. Y la primera enseñanza es nuestro ejemplo. Si los niños y los jóvenes nos ven el compromiso que tenemos, el respeto que tenemos a los demás, la responsabilidad que tenemos, lo reflejamos, esa va a ser la mejor enseñanza, María José. Piénsele, reflexione un poco sobre lo que leímos y escuchamos. ¿De acuerdo? Gracias.